Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Libromanía. Libromanía en el mes de las fiestas en diciembre. ¿Cómo están queridos oyentes? ¿Cómo estás, Aquiles? Es cierto, ya estamos en diciembre, ¿no? La recta final del año. Exactamente, este sería el segundo programa de diciembre. Exactamente, bienvenidos al programa número 195 de Libromanía, siempre por Radio 12 en la 89.1 FM. Mensajes 3447 1540 8120. Facebook, Libromanía Colón. ¿Y por dónde más, Marta? www.radio12.com. Recuerden que estamos en YouTube, nuestro canal es Libromanía con Marta y Aquiles, y también en Instagram, @libromanía_colón. ¿Qué preparamos para nuestros oyentes el día de hoy, Aquiles? Tenemos un editorial, La cultura de la cancelación. Autor a tratar, Augusto Roa Bastos. Oh, qué placer, un gran paraguayo. ¿En de quién hablamos hoy? Bueno, tenemos lo que siempre es el bloque 3, va a ser 3 y 4. Ajá. Porque estamos a 20 años del delito que fue esa película mexicana, Amores Perros. Claro. Y entonces tenemos un muy lindo relato dividido en dos partes de Juan Villoro. Buenísimo. ¿Y después? Entonces pasamos el noti literario al quinto bloque. Perfecto. Después, terminando, en Te regalo un poema de Mario Benedetti, acá el uruguayo, Cuando la tormenta pase. ¿Y la música para hoy que elegiste, Marta? Bueno, Aquiles, queridos oyentes, hoy vamos a trabajar fundamentalmente con el gran Augusto Roa Bastos, un gran escritor paraguayo. Nos pareció muy apropiado poner música de ese país, que por cierto es tan bella, Sí. y esta vez a cargo de Alberto de Luque. Al cual hemos visto nosotros en Posadas. Claro que sí. Y hablando de Paraguay, nosotros tenemos un queridísimo joven amigo nuestro que conocimos en Australia. Juancito. Juancito, que para las redes es Juan Chozó. Para nosotros es Juancito, con su encantadora esposa Marcela Miranda. Que aprovechamos para agradecerle las atenciones con nosotros en Ecuador, ¿no? Claro que sí, aquí les estamos profundamente agradecidos a toda la familia de Marce, y que ahora tiene esta parejita hermosa, una hijita que se llama Mila. Para todos ellos va este programa especialmente. Compartimos las efemérides. Un 9 de diciembre del año 1948 nació Gioconda Belli, la poeta y novelista nicaragüense. Un 9 de diciembre de 1977 murió la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Si dejamos avanzar el calendario y llegamos al 13 de diciembre, un 13 de diciembre del año 1922 nació la escritora argentina Beatriz Guido. Un 13 de diciembre de 1934 murió el gran escritor peruano José Santos Chocano, y un 13 de diciembre de 1935 nació la poeta portuguesa Adélia Prado. Habíamos prometido la cultura de la cancelación, el gran dedo acusador de aquel Dios que nos retaba y castigaba se diluyó a fuerza de modernidad. Ocurrió que en el devenir de la historia, gran parte de la población dejó de lado esa sesgada interpretación de lo divino y no se atrevió a sacudir el agobio de la religión mal entendida que suprimía la fluidez de la vida llenándola del miedo al pecado y al oprobio. Se suponía que esa modificación cultural abriría terreno al libre pensamiento, habilitando a poder jugar con conceptos, ampliar fronteras
y confiar en que el mundo tenía una mayor capacidad que antes para aceptarnos como éramos. Si ese cambio se usó bien o se usó mal es otro tema. Se creyó que la posibilidad de ser más libres estaba allí al alcance de la mano y atrás quedaba la oscuridad del terror que suprimía ideas y perspectivas. Pero no, fue una ilusión nomás. Es que más allá de las innegables mejoras, en muchos sentidos hemos cambiado de amo y ahora la actualización de aquella divinidad mala onda que castigaba desde afuera y se metía en nuestras mentes para generar una oscura vivencia de pecado irredimible, se llama cancelación. No se la encuentra en iglesias o libros, sino que está en todos lados, desparramada, en un territorio a veces llamados las redes o los medios, o en las propias mentes de los supuestamente liberados. Un nombre, acuérdense, queridos oyentes, cultura de la cancelación. Así lo han denominado los que se percatan del despropósito. Hasta hace poco era simplemente una fuerte intuición de que si se decía algo que no condecía con un código ideológico disfrazado de ética, algo malo pasaría. Y que había que pensar 1, 2, 50 veces las cosas antes de decirlas para no ser lapidado con adjetivos atroces y arrojado al destierro laboral, afectivo, intelectual o social. Fueron los grandes valores éticos, las intenciones nobles, los afanes de cuidado y reivindicación de dañados y ofendidos, los que hicieron las veces de caballo de Troya, que se coló en su interior. Desde allí se empezó a pergeñar una militancia escrachera y defenestrante que optó por insuflar terror, humillación y desprecio antes que conciencia. El efecto psicológico es devastador. Miedo a expresar creencias que puedan generar desprecio y condena, imposibilidad de pensar y percibir, claudicación ante unanimidades que se dan por sentadas y de hecho no existen, evolución de un narcisismo discursivo que toma la existencia del otro como ofensa y no como parte de una realidad más compleja que el propio ombligo. Muchos intelectuales de diversos signos han dado ya el grito de advertencia a través de una carta pública, pero también a ellos los cascotearon. ¿Quién? Todos y nadie. Las redes, los grupos radicales, que para variar se parecen cada vez más a aquello que dicen combatir. Aquel Dios que era uno, ahora se desparramó en el aire como miles y opera como tribuna de coliseo con pulgar para abajo, como super yo sádico. El objetivo, obtener el poder que domina y elimina, nunca aspirar a una verdad construida con otros. La cultura de la cancelación apunta a emular a aquel Dios condenador, pero en formato político y cultural. Por eso no es una evolución, sino una repetición. Es importante que se la sepa reconocer para que la libertad, esa posibilidad humana que es esencia de la salud mental, nos aleje del miedo a ser cancelados por los que se pelean, de hecho, contra su propia sombra. Ahora en Libromanía, ¿de quién hablamos hoy? Mini biografías.
Hoy nos ocupamos de Augusto Roa Bastos, narrador y poeta paraguayo, sin duda el escritor más importante del siglo XX en Paraguay y uno de los grandes novelistas de la literatura hispanoamericana. Su trabajo como guionista cinematográfico influyó en su estilo descriptivo tras haber estructurado los argumentos de una docena de películas. En 1953 publicó su colección de cuentos El trueno entre las hojas, libro al que le siguió en 1960 la novela Hijo de hombre, por la que recibió el unánime reconocimiento de la crítica. De modo fragmentario, esta obra abarca 100 años de historia paraguaya y en ella hay que destacar el rigor técnico con que el autor traza su complejo relato y la fuerza expresiva de una prosa mestiza, mezcla de español y de guaraní, que transcribe el habla regional. Más tarde dio a conocer, entre los años 1966 y 1969, los siguientes textos: El baldío, Madera quemada y Moriencia. Pero su fama internacional no llegaría hasta 1974, cuando publicó Yo el Supremo, novela histórica que protagoniza el dictador Gaspar Rodríguez de Francia. Por esta obra, que lo colocó definitivamente en la vanguardia de los escritores del continente americano, pasaría a formar parte de la nómina de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, junto a autores de la talla de García Márquez, Vargas Llosa, Rulfo, Fuentes, Onetti, Borges, Cortázar, Sábato, entre otros. Figura siniestra y a la vez fascinante, con visos de déspota ilustrado, Gaspar Rodríguez de Francia encerró materialmente a su país dentro de un círculo de autoritarismo y de aislamiento. En la novela, el narrador queda sustituido por un compilador que proporciona materiales al lector para que sea éste quien la construya. Autor de una obra que realizó casi enteramente en el exilio, Roa Bastos exploró en sus narraciones los estragos del poder en América. En Encuentro con el traidor y otros cuentos, en novelas como Hijo de hombre y Yo el Supremo, en farsas teatrales y guiones cinematográficos, ofreció versiones acalladas por la historia, como la invasión española, las guerras del Paraguay y del Chaco, las masacres en comunidades indígenas y las formas de las dictaduras latinoamericanas. Escribió también poesía y cuentos para niños. Obtuvo diversos reconocimientos y el Premio Mayor de la Lengua Española, nada menos que el Premio Cervantes, en 1989. Se puede afirmar que la carrera literaria de Roa Bastos despuntó en Buenos Aires. En 1959 ganó el Premio Internacional de Novela de la editorial Losada con su libro Hijo de hombre. Roa Bastos contribuyó a la difusión de muchos escritores argentinos como Washington Cucurto, Leonardo Oyola y varios que no tienen orígenes paraguayos como Quique Ferrari y Marcelo Luján. Escritor bilingüe, español y guaraní, Augusto Roa Bastos decía que de este equilibrio entre la cultura hispana y la guaraní es de donde ha de surgir la literatura paraguaya del futuro. La complejidad formal de su obra maestra Yo el Supremo
resulta de la complejidad humana y moral que encarna. Su intriga es siempre una metáfora de un funcionamiento entre kafkiano y perverso del poder. La ceguera del poder, el terror, la locura suicida son algunos de los ejes temáticos que marcaron la obra y la vida del escritor Augusto Roa Bastos. Aquí por favor le contamos a los oyentes quién fue este gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Nació en Asunción del Paraguay en 1917. Pasó su niñez en el pueblo de Iturbe, lugar que le sirvió de inspiración para muchas de sus creaciones. En 1932 se escapó de su casa para alistarse en el ejército durante la Guerra del Chaco. Esos años, durante los que permaneció en la retaguardia, fueron cruciales al proporcionarle anécdotas y vivencias que alimentarían su literatura. En 1936 trabajó en Asunción como periodista para El País, que luego sería el diario Última Hora. Llegó a ser el director de El País. Con la escritora española Josefina Pla, el poeta Jerip Campos Cervera y otros, inició lo que sería la renovación poética paraguaya de la década del 40. En 1944 viajó a Gran Bretaña con una invitación del Consejo Británico y trabajó allí como corresponsal para el diario El País y también en la BBC de Londres, donde fue el primer locutor paraguayo. Ahora en Libromanía, Obras Inmortales. Pequeña selección. Hoy compartimos con ustedes un hito del cine mexicano, Amores Perros, retrato de un derrumbe. A 20 años de su estreno, la película de González Iñárritu mantiene tanto su vigencia artística como la intensidad de una mirada social que en su momento y todavía hoy da testimonio de un país fracturado por la violencia. El autor de este texto es Juan Villoro. Terminaba 1999 cuando entré al restaurante Los Guajolotes, uno de tantos sitios que han desaparecido en la Ciudad de México. Me dirigí a mi mesa cuando un mendigo se acercó a saludarme con extraña familiaridad. ¿Quién era esa persona caída en desgracia? La melena entrecana y la barba en desorden hacían pensar en un profeta del Apocalipsis. Lo más preocupante eran sus uñas, largas, afiladas, maltratadas por el uso. Tardé en reconocer a Emilio Echeverría, actor con el que he compartido proyectos. Sonrió ante mi confusión y justificó su aspecto de modo entusiasta. Se preparaba para encarnar el papel de un guerrillero convertido en delincuente en una película. La mayoría de los involucrados trabajaban por primera vez. Emilio era el veterano de esa aventura. «Vas a ver», prometió con ojos encendidos, y sus uñas rasguñaron el mantel. Fue la primera señal que presencié de Amores Perros, la película que rasgaría el velo de la realidad nacional. El inicio de un milenio suele estar cargado de augurios. En México, el año 2000 coincidió con el fin de una era política. Por primera vez en 71 años, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, reconoció su derrota en las elecciones presidenciales. Vicente Fox, candidato del conservador Partido de Acción Nacional, lideró el triunfo de la oposición. El insólito Fox llegó al poder como un populista carismático que mostraba su repudio al sistema pateando ataúdes de cartón
con el emblema del PRI. Su imagen superaba con creces a sus programas de gobierno. Después de 7 décadas en el poder, el PRI había traicionado los ideales progresistas de la revolución a la que debía su nombre. La corrupción, la desigualdad, la violencia, la discriminación racial y de género eran los sellos de un sistema político profundamente desgastado. La esperanza en el gobierno del cambio se fundaba más que en las aptitudes del candidato triunfador y su partido, en la desesperación ante un país que se desangraba. No es casual que la primera escena de Amores Perros sea una violenta persecución en automóviles. Las historias que se intersectan en la película narran distintos planos de la violencia. El escritor Guillermo Arriaga y el director Alejandro González Iñárritu crearon un mundo propio y al mismo tiempo retrataron el trasfondo social que le daba origen. Desde 1993, Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, era escenario de femicidios. En 1994, los zapatistas se habían rebelado en Chiapas para protestar por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, en un país donde los pueblos originarios vivían y siguen viviendo en condiciones indignas. Amores Perros captó esas contradicciones. La ilusión de glamour y primer mundo de algunos personajes, la angustiosa pobreza de otros, la opresión de las mujeres. Los escenarios son parte decisiva de esas tramas. La Ciudad de México no es retratada como una tarjeta postal, sino a través de espacios íntimos, traspatios, azoteas, vecindades, cuartos oscuros. La textura de la imagen refuerza la impresión de un escenario opresivo, desgastado, sensorial. En un hogar de clase media-baja hay crucifijos, un altar, un póster del Papa Juan Pablo II. En los siguientes 20 años, la Iglesia Evangelista ganaría terreno e incluso fundaría un partido político que hoy tiene diputados en el Congreso. En 2000, la mayoría de la población seguía confiando en el catolicismo para obtener milagros. La corrupción ha sido el principal combustible de la dinámica social mexicana. De manera elocuente, todas las transacciones de Amores Perros se hacen en efectivo, pues pertenecen a la economía informal. De acuerdo con cifras oficiales, hoy en día el 56,7% de la población trabaja en tareas no reglamentadas, generando el 22,5% del Producto Bruto Interno. Esta economía sumergida opera al margen de la Secretaría de Hacienda y facilita los ilícitos de los que también se aprovecha la policía. En la ópera prima de González Iñárritu, un agente judicial funge de intermediario para que un ejecutivo contrate un asesino. Por su parte, un organizador de peleas clandestinas de perros muestra el sitio donde se hacen las apuestas y dice con orgullo: esta es mi empresa, no pago impuestos. En 2020, 2 quebrantos sociales, recrudecidos por el encierro a causa del coronavirus, animan el debate nacional, la descomposición familiar y la violencia doméstica. Ambos están presentes en Amores Perros, donde la mujer es una figura vencida de la que, pese a todo, se espera calor de hogar. En 1950, en su celebrada indagación de la identidad nacional, El laberinto de la soledad,
Octavio Paz definió a la madre ultrajada y sin embargo necesaria como un inmóvil sol secreto. La historia fragmentaria concebida por Arriaga y González Iñárritu es el espejo a una realidad rota. Su forma ejemplifica su contenido. México aparece como un país hecho pedazos, donde las ausencias son tan significativas como las presencias. Ahí el principal fantasma es el padre. Hasta aquí la primera parte de un texto de Juan Villoro sobre la película Amores Perros, retrato de un derrumbe. Quédate en Libromanía que enseguida regresamos con la segunda parte de esta historia. Estás escuchando Libromanía, donde la literatura universal se hace presente. Continuamos con la segunda parte del texto de Juan Villoro, Amores Perros, sobre la película del mismo nombre. El PRI ejerció una dominación patrimonial. Su poder autoritario no era el de una dictadura, sino el de un patriarcado que sojuzgaba y ayudaba en forma discrecional a sus hijos ilegítimos. Otro título de Octavio Paz describe ese papel. Es el ogro filantrópico, el monstruo que concede favores. También la novela más influyente de nuestra literatura, Pedro Páramo, aborda la figura del padre. Amores Perros ocurre en un territorio de padres ausentes. La primera historia trata de dos hermanos que combaten entre sí. Esa lucha está rodeada de un vacío. El padre ha desaparecido y la madre se limita a existir como una sombra que recoge desperdicios en la casa. En la segunda trama, un hombre abandona a su familia en aras de un ideal fashion, el romance con una modelo, que lo lleva a la tragedia. La tercera y definitiva narración presenta a un padre que dejó todo para cambiar el mundo en la guerrilla. Demasiado tarde descubre que ni siquiera fue capaz de ayudar a su hija. Las historias ponen en tensión diversas clases sociales. En esa encrucijada, la mujer solo puede ser víctima. Una chica es el botín que dos hermanos disputan como perros de pelea. Una modelo que pasa por dos mutilaciones, una cultural y otra física. Luego de ser un comercial objeto del deseo, pierde una pierna. Una esposa soporta las llamadas de la amante de su marido. Con maestría, las distintas historias se unen a través de un personaje esencial de la vida mexicana, el perro. El título de la película se sirve de una expresión coloquial que significa algo muy perro, es algo fuerte, salvaje, cabrón. El amor perro lastima. En la cultura prehispánica, el ser humano requiere de un acompañante especial al inframundo. El perro es un ser nocturno que por lo tanto conoce los caminos y ve los espíritus en la oscuridad, escribe el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, refiriéndose a las investigaciones de la historiadora Mercedes de la Garza. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlán, los aztecas comenzaban a sustituir los sacrificios humanos por los del animal que les resultaba más próximo. No elegían al cordero como lo hizo el cristianismo, sino al perro. México es el país de América Latina con más perros callejeros. De madrugada, en cualquier calle, se escucha el testigo omnipresente de la ciudad. Un perro aúlla en la penumbra.
Como los gallos de pelea, los perros pueden ser animales de la fortuna. Amores Perros fue el primer largometraje de un actor llamado a hacer época, Gael García Bernal. Su personaje, Octavio, entrega a su perro a una economía salvaje en la que puede perderlo o ganarlo todo. Muy distinta es la historia de la modelo, cuya pequeña mascota escapa rumbo a un entresuelo habitado por ratas. Por último, el chivo, quien tomó las armas en la guerrilla de los años 70, recorre la ciudad buscando desechos que aún valgan la pena acompañado de perros sin raza. En el México profundo, donde los pueblos originarios mantienen sus tradiciones, la figura del nahual adquiere un importante valor simbólico. Es el avatar que representa el destino de una persona. El perro en el que Octavio deposita su suerte termina herido en manos de El Chivo. El antiguo guerrillero cuida al animal enfermo y lo integra a su jauría. Cuando el perro sana, responde a su instinto depredador y liquida a los demás perros. Uno de los mejores relatos de Juan Rulfo, escrito en los años 50, lleva el título de ¿No oyes ladrar los perros? El protagonista es un campesino que carga a un herido. Se dirigen a un pueblo donde esperan ser socorridos. Sabrán que llegan ahí cuando oigan el ladrido de los perros. Medio siglo después, el primer largometraje de González Iñárritu comienza con otro herido en busca de salvación, acompañado de su avatar, un perro que también se desangra. En la última secuencia conocemos el nombre de ese perro, Negro, lo cual confirma otro avatar, es el nahual del director, Alejandro González Iñárritu, cuyo apodo es el Negro. ¿Qué hay en un nombre?, pregunta Shakespeare. Amores Perros confirma la amplitud de esa pregunta. La mujer por la que dos hermanos disputan tiene un bebé que no ha sido bautizado. Podría llamarse como cualquiera de los dos. El chivo solo recupera su nombre de pila al recobrar su antigua identidad como padre. Cuando el perro más significativo de todos recibe un nombre, termina la puesta en escena. En un país de víctimas y desaparecidos anónimos, pocas cosas importan tanto como un nombre. Meditación sobre la violencia, el machismo, la pobreza y la forma en que las clases sociales chocan entre sí, Amores Perros traza un mapa de ilusiones perdidas. Las derrotas de los personajes ocurren en un entorno lleno de esperanzas, por eso duelen más. En 2000, el colapso del sistema político mexicano anunció un futuro que no llegó a cumplirse. Filmada en el momento del cambio, Amores Perros no reflejó el fin de una era, sino el inicio de un desplome. Su vigencia artística quedó garantizada desde un principio. A 20 años, su vigencia social es tan certera como preocupante. Lo que sucedió entonces sucede todavía. Libromanía presenta El Notiliterario. Noticias culturales de los ámbitos local, provincial, nacional e internacional. Adelante, Aquiles, con las noticias literarias. Consecuencias preocupantes del abuso de dispositivos digitales. El doctor en neurociencias Michel Desmourguet, director de investigación del Instituto Nacional de Salud de Francia, escribió el libro La fábrica de cretinos digitales, en el que alerta sobre el impacto que tiene el abuso de tiempo frente a las pantallas en el coeficiente intelectual de nuestros niños y jóvenes.
El autor detalla con datos estadísticos duros y en forma contundente cómo los dispositivos digitales están afectando gravemente y para mal el desarrollo neuronal de niños y jóvenes. Este libro es un bestseller en Francia. Si bien el coeficiente intelectual se ve muy afectado por factores como el sistema de salud, el sistema escolar y la nutrición, si tomamos países socioeconómicamente estables durante décadas, como por ejemplo Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia, en estos países los nativos digitales son los primeros niños y jóvenes que están teniendo un coeficiente intelectual más bajo que sus padres a las mismas edades. Varios estudios demostraron que a medida que aumenta el uso de TV, videojuegos o celulares, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuyen. Es terriblemente preocupante aquí. Gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Hay que dosificar el uso de las pantallas en los chicos, en los niños y jóvenes. La ecuación del sexo. A ver. Cecilia C. escribió el libro Sexo ATR, que rápidamente se transformó en un bestseller en Argentina. Es psicóloga, especializada en sexología clínica y en terapia sistémica. La pandemia la encontró en plena corrección de otro libro, Carnaval toda la vida, que aborda distintos temas: anticoncepción, sexo e intimidad, mitos sexuales, entre otros. Tiene un plus: está ilustrado por la artista gráfica La Saló, con imágenes explícitas y sensuales. Profundiza y amplía hacia una mirada holística de la sexualidad. Son dos libros que van de la mano y que pueden leerse en cualquier orden. ¿Qué tal? Daniel Arcucci es el autor de 2 libros con Maradona: Yo soy el Diego y México 86, Mi Mundial, Mi Verdad, y otros 2 libros sobre el 10, Conocer al Diego y la Argentina en los mundiales. Lo adoró sin necedad. Jamás impidió una crítica hacia Maradona en sus casi 2 décadas como jefe de la sección deportes y secretario de redacción del diario La Nación. Entrevistó a Maradona infinidad de veces. Sin escarbar en la mugre, consiguió frases célebres y mejores notas, y el respeto de Maradona. El vínculo con Diego marcó su carrera profesional definitivamente, pero en los últimos años se vinculó más a lo personal. Fue cuando se dedicó a escribir su segundo libro con Maradona. Alguien le dijo: ser el biógrafo de Diego es eterno, y ahora es más eterno que nunca, señaló Arcucci, y promete seguir escribiendo, si sirve para seguir explicándolo. Y ahí me voy a permitir 2 anécdotas personales, ¿no? A ver, Aquiles. Las 2 veces que lo vi a Maradona en vivo y en directo, ¿no? Fue al final de la década del 70, cuando estaba en Argentinos Juniors. Sí. Un partido con Colón de Santa Fe, donde era un partido totalmente chato y aburrido, hasta que apareció Diego y, digamos, con 3 genialidades, Argentinos Juniors ganó 3-0. Guau. Y la otra fue en la década del 90, cuando Maradona fue a Posadas. Ajá, sí. Al principio de la década, un partido a beneficio, donde jugó medio tiempo en cada equipo, y en uno de esos tiempos marcó por única vez un gol desde media cancha. Impresionante. Algo que había buscado Maradona en todos lados, lo consiguió en Posadas. ¡Wow! Muy impresionante. Sigamos con la literatura. A ver. Un prolífico autor argentino. En este año para el olvido, que quedará sin embargo impreso en la memoria social, Guillermo Sacomano no publicó un libro, sino 3. ¡Wow! Soy la peste, una novela de iniciación donde el mal es aliado del protagonista. Mis días Trakl, diario de lecturas y versiones del poeta George Trakl,
y Mis citas con Lao, que agrupa escritos y soliloquios donde la mujer amada, la escritora Fernanda García Lao, es el Tao que lo guía y desorienta. Los 3 libros forman una constelación donde las conexiones se hacen evidentes a medida que se avanza en la lectura. También la relación entre padres e hijos, a la que el autor del Buen Dolor no abandona. Emergen los 3 nuevos libros de Sacomano, considerado por muchos escritores, en especial escritoras argentinas hoy reconocidas, un maestro del arte de la ficción. Actualmente trabaja en un nuevo volumen de cuentos. Un grosso, un grande realmente Sacomano. Vamos ahora a la parte premios. A ver. Después del Premio Nobel de Literatura 2020, otro premio para la poesía. El Premio Cervantes para el español Francisco Brines, un valenciano que vive en Oliva, de 88 años de edad, que integra la Real Academia Española desde el año 2006. Quizá vaya a recibir el premio si mi delicado estado de salud me lo permite. Realmente un homenaje, ¿no? Un homenaje, pues es a toda una trayectoria, ¿no? Que está tan ancianito aparte. Bueno, felicitaciones. Otra, el Premio Rómulo Gallegos para la argentina Perla Suez. Qué bueno. Fue por su novela El País del Diablo. La autora ya había sido finalista 2 veces. Digamos que con esta obra también había ganado en el año 2015 el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Perfecto, buenísimo. Libros que están saliendo. A ver. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Autoras Francesca Cavallo, Elena Favilli. Narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes, científicas, astronautas, artistas, escritoras, con ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. ¡Qué bueno! 2 libros que hablan sobre la Argentina. A ver. Uno de Luis Brandoni, Antes que me olvide, un libro donde cuenta historias de un Buenos Aires que ya no existe, casi de una Argentina que no existe más. Claro. Y otra del periodista Osvaldo Bazán. A ver. Seamos libres. Vendría a ser de la Argentina actual. Sí. Grieta, habla de la grieta, la impunidad, corrupción, venganza, cómo se contrarresta el relato con datos reales. Considera que los barra bravas en la Casa Rosada, con el tema de Maradona, casi que estamos llegando a lo más bajo. Y el futuro a largo plazo lo ve mejor. Perfecto. Un dato encantador y escalofriante. A ver. Así es el cuento de Jack London, que anticipó la pandemia del coronavirus hace 110 años. En la invasión sin paralelo, un virus invade China y termina convirtiéndose en un peligro mundial. Este relato corto de Jack London presagió temas como el racismo, el capitalismo postindustrial y global, claro. Sí. la guerra bacteriológica y el encierro. Un verdadero visionario. Qué anticipación, ¿no? Jack London, sí. La buena noticia. Por fin, algo bueno. Un alumno entrerriano trepa todos los días a un molino para poder enviar la tarea. Maravilloso. Realmente es una buena noticia. Para llegar a tener señal, ¿no? Extraordinario. Su maestro, Arturo Barrich, de la Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza de Villaguay, compartió la historia de Walterio, un pibito de 13 años, un guricito. Un guricito, precioso, precioso. Una realmente hermosa noticia. Sigamos con buenas noticias, ya más cercano, acá de Villa Elisa. A ver. La Escuela Técnica 5 ganó el concurso Innovación Educativa 2020. La Escuela Técnica número 5 Carlos María Raude de Colonia Vázquez obtuvo el primer premio de la instancia regional del concurso Innovación Educativa 2020, impulsado por la Fundación Grupo Petersen. El proyecto ganador es Ventilador con alimentación fotovoltaica
y el premio de 400.000 pesos cubrirá el presupuesto presentado por la escuela para aplicar este sistema en el establecimiento el próximo año. Los protagonistas. El grupo de trabajo está integrado por la ingeniera Griselda Comán, coordinadora, la ingeniera Marianela Bondanza, el docente Leonardo Turnur y la arquitecta Gisela Pasiegni. Ahora van a una final, a competir por un premio de 500.000 pesos, donde van a enfrentar a representantes de San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Felicitaciones, realmente Libromanía los felicita calurosamente. Y la última de Villa Elisa, el Centro Saboya Argentina, abierta las inscripciones para el curso de francés en verano, jóvenes y adultos con o sin conocimiento del idioma, inicia en enero, inscripción antes del 18 de diciembre. Muchas gracias, Aquiles, muy completo tu panorama literario. En Libromanía te regalo un poema, un espacio donde la palabra no fracasa. Estamos juntos. Estamos en Radio 12. Y estamos en Libromanía obsequiándoles un poema, en esta ocasión de Mario Benedetti, Cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Compartimos con ustedes lo que nos ha enseñado el COVID-19, que ningún partido y ningún sistema económico está preparado para combatir una pandemia. Que la ciencia es vital para la salvación humana. Que la naturaleza renace sin nosotros y los humanos somos absolutamente innecesarios. Que sí es posible detener el cambio climático y que no es posible seguir el estilo de vida que llevábamos antes. Que sí es posible dejar un momento nuestros intereses particulares para enfocarnos en el bienestar colectivo. Momento de dar las gracias, en primer lugar, a Radio 12, la radio que nos cobija, la radio donde suena el río, y a las personas de Diego Pierotti y Liel Barreto, gracias a cuyo trabajo es posible que nosotros conectemos con ustedes. Aquiles, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Estamos los miércoles a las 18:30 horas, los domingos a partir de las 10 de la mañana, siempre por Radio 12 en la 89.1 FM. Mensajes 3447 1540 8120. Facebook, Libromanía, Colón. ¿Y por dónde más, Marta? www.radio12.com. Estamos en YouTube, nuestro canal es Libromanía con Marta y Aquiles, y en Instagram @libromanía_colón. Recuerden, queridos oyentes, que si cada uno de ustedes se cuida, estamos cuidando, preservando a nuestra comunidad. Siempre con autorresponsabilidad. Continúen prendidos en Radio 12 disfrutando su excelente programación.